Experiencia de periodista de tribunales que ha hecho los últimos veintitantos años, la crítica que se hace de que recién hoy día parece visualizarse el acceso a la justicia a los pobres a partir del tema de la seguridad, pero que parece un tema bastante abandonado y que nadie ha pescado, entre ellos los periodistas que han cubierto los sectores. ¿Cuál es tu visión, tu opinión respecto a esta Es crítica? una crítica súper válida, porque al final de cuentas lo que hemos vivido también en los últimos 30 años, que al final el octubre pasado nos sacó y el octubre actual nos revalidó con el apruebo, podríamos decir así, fue que se cayeron todos los consensos. Entonces había como un consenso también en el plano editorial, periodístico, los dueños de los medios también lo incentivaban así al interior de las redacciones, de que el tema de la justicia, salvo algunos casos relevantes de derechos humanos y algunos casos muy, muy graves, así muy violentos, en el ámbito delictual muchas veces, eran los importantes. Y el resto, el tema del acceso a la justicia, el tema de la independencia del Poder Judicial, de los presupuestos, de la cobertura de justicia, siempre quedó como el tema de la desigualdad, encuentro yo, como que se puede homologar en la discusión. Porque al final, no sé, pues si tú te ponías a revisar los informes del CEJA del 2004, ya decían eso. Otros informes de otros grupos de académicos también lo empezaban a plantear. ¿Qué decir de los funcionarios que están ahí viviendo día a día? El no tener agua, no tener papel, no tener una silla decente donde trabajar, etcétera. Pero claro, al final de cuentas era como, dejemos atrás ese Chile pobre, no lo asumamos, porque vamos a llegar luego a un Chile rico. No sé si se entiende Sí, la claro. idea. Sí, claro. Y ese consenso que se instaló desde las líneas editoriales para abajo, hizo mucho mal, porque al final, ¿qué es lo que termina haciendo? Porque esos editores no son los que andan en la calle, no son los que tienen la cámara en el brazo, no son los que tienen el micrófono, etcétera. Terminó alejando o también metiendo a los comunicadores, a los periodistas, metiéndonos en el mismo saco de las decisiones estructurales. No, nunca, y eso también tiene que ver con la dispersión gremial, tener un colegio periodista politizado que nunca tampoco se puso a mirar a las grandes mayorías y las falencias que habían de la desigualdad cultural, digo yo, más que no solo la económica o social, la cultural entendía como un Chile que son 10 Chiles, pero que al final de cuentas, si uno toma en cuenta o toma la razón electoral del 25 de octubre, son 80-20. Esa es la sensación. Entonces empezamos también a ser parte de ese 20 sin querer serlo, por lo menos los reporteros. Porque claro, nos preocupábamos del Maugate, nos preocupábamos del Berlín, nos preocupábamos de... Los grandes temas país. El pobre, o claro, sea, digo, la justicia que finalmente del pobre tiene que ver con hoy que estamos viendo narcotráfico, crimen por eso organizado, digo, se captura, digamos, al ejército que tiene tomado el país en el tema de seguridad, ¿no? claro, por eso digo, entonces, haciendo ese análisis, como tú me planteas la reflexión, uno mira y dice, bueno, al final, claro, nos metimos en la lógica del caso y nos embalamos, yo te puedo contar, y podemos estar tú y yo toda la tarde hablando de las 1000 anécdotas de cada caso, pero no nos involucramos por tiempo, quizás nosotros en nuestros medios y los que estaban fuera, no miraron ese Chile que día a día era abusado, era ninguneado, era no respetado, y que sí se lo mamaron los trabajadores que están en las corporaciones, que sí se lo mamaron algunas municipalidades que han tratado de hacer la pega con las pocas lucas, que sí se la mamaron los territorios, en definitiva, que es lo que estamos viendo hoy. Es decir, poblaciones históricas que fueron de la resistencia a la dictadura, hoy dicen estar sumidas en narcotráfico. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo la bandera pudo llegar a eso cuando en un momento era un foco de resistencia popular y los cabros... Claro, y entonces al final tú vas viendo que esa desigualdad cultural también no absorbió. Y por eso es súper válida la crítica. Por eso digo que es válida en esos términos, porque no nos supimos dar cuenta que esta olla a presión cada día tenía el agua más arriba. Y que esa agua tenía que ver con los temas cotidianos, tenía que ver con el tema del acceso a la justicia, tenía que ver con el tema de la resolución de conflictos, tenía que ver con las convivencias, tenía que ver con, no sé, este
este llamado tema de la igualdad territorial, el acceso a los servicios y tantas cosas que al final de cuentas tú veís que la gente hizo lo que te reclama. Dice, a nosotros ustedes nunca se preocuparon de nosotros. Entonces, de una otra manera, el periodismo, entendiéndolo como el ejercicio nuestro, invisibilizó el factor estructural. Nos quedamos en la pirámide invertida, pero en la pirámide invertida de la prominencia. Era más importante el robo, la pelea del Chino Río en el Liguria en un momento, que estar hablando de que la Pintana, en el bosque, en San Ramón, en la granja, por ejemplo, no había ningún servicio de justicia, no había ningún abogado disponible. Eso es, Y después, solo voy a terminar, y después, ¿qué es lo que hicimos? A veces también no fuimos valientes o no fuimos leales con la verdad en decir, por ejemplo, lo importante que era la Defensoría Penal Pública. Y dejamos avanzar el concepto de, no, esos son los abogados de los patos malos, esos son los abogados de los delincuentes. Sin darnos cuenta que la Defensoría Penal Pública, que el día de hoy es súper valorada y validada y eso demás, era el hermano o el primo naciente de toda la pega que hacía la gente ahí en las corporaciones, por ejemplo. Porque al final eso es, ¿cachai? Pero Entonces, mejor pagado que gente de la corporación. O sea, ya ahí y, hay una discriminación. claro, y además está ese tema, que empezamos a inventar nuevas Argentina, instituciones, obviamente nacen con mayores criterios y todo lo demás, y queda el hermano chico ahí como el hermano pobre. Total, si a los pobres, y yo creo que también hay un factor que no se dice, pero que sí está muy implícito en los medios, y especialmente en los dueños de los medios, que tiene que ver con el pobre no consume y el pobre no vota. Y ahí yo creo que se hizo el triángulo de lo poco importante que era el vulnerable o la familia vulnerable. Porque con esa justificación como implícita empezamos a avanzar y empezamos a vivir y a tener, por ejemplo, el criterio LUN. Tú trabajaste en LUN y pasaste de hacer buenas investigaciones, de estar pendiente de derechos humanos, a estar pendiente de un par de pelotudos que se iban o no a un carrete. Y claro, en la dinámica y en la mecánica quizás nadie nos dijo con cariño, porque a veces también nosotros podemos sentirnos que nos reten de lo que está haciendo día a día, que esto estaba pasando. Entonces, por eso es importante el 18 de octubre para el periodismo también, y lo que le ha pasado con la televisión especialmente. Y yo creo que al final, que algunos estemos en estos espacios, ha tenido que ver con que también tuvieron que asumir que no podían seguir teniendo más gente light o de contenido demasiado liviano para abordar temáticas que al final se están viviendo en los territorios. Ese es el tema. No es solo Santiago, es Hualpén, Antofagasta, Coquimbo, bueno, para qué nombrarte más, ¿sabes? Puerto Montt, el mismo Temuco en la zona, el perímetro más grande, para las casas. Entonces, al final de cuentas, la, la sensación es que los periodistas no paramos la máquina, sino que seguimos la ruedita como la ardilla, por lo menos para la gente. Entonces, por eso digo que la crítica para mí es válida. Desde la experiencia, desde el reporteo, existen, bueno, lo dices en la pregunta, ¿no? Esta doble justicia, porque por una parte está el Ministerio Público, que finalmente reacciona a los casos que ellos dicen que hay que ser investigados, porque los que cierran quedan ahí. Justamente los que cierran seguramente son todas esas, son al menos 560.000 personas al año, en año normal, que son atendidas, que recurren a las cajas porque no pueden pagar el abogado, ¿no? ¿Es posible que el sistema pudiera resistir toda la necesidad de justicia? No, pero también políticamente fue la mentira que nos pusieron hace 20 años. Con la De reforma que procesal penal. con la reforma y con las nuevas instituciones y con que el Poder Judicial tenía 1000 jueces más, pero y por ejemplo, es una cuestión de pedagogía. Políticamente nadie considera rentable decir que Chile ha suscrito, no sé, 30 tratados internacionales donde la dignidad de las personas tiene que estar por delante de la persecución penal. Y por eso estamos en esa sensación de que las delincuentes salen de inmediato, cuando las cifras dicen todo lo contrario. No existe puerta giratoria. En términos matemáticos, así aritméticos, si tú preguntas de las 130.000, por dar una cifra, 130.000 causas penales donde se pidió la prisión preventiva, en 129.500 se aceptó.
Entonces no hay puerta giratoria. Pero sí lo que hay es que de ahí viene la dinámica del proceso, hace que quizás algunos de todos esos salga, otros no, como ha pasado con el reclamo por el estallido social y los detenidos por la protesta, eh, que alguien instaló la idea de la puerta giratoria y nos quedamos en eso. Entonces, al final Pero, de cuentas, pero en la vida práctica tú te llegas a encontrar con casos, y no uno, o sea, no es una excepción, de jóvenes, por ejemplo, que tienen realmente problemas sociales de profundidad y que tienen 11, 110 veces órdenes de detención, por eso, que están en por la eso te calle. digo, por eso te digo que el sistema nos da, porque inventaste una suerte de paradoja, de decir que todos podían quedar detenidos, Pero pero cuando están detenidos no hacen nada por ellos. ¿Está ahí? Y es una cuestión, es decir, uno pregunta a la gente de los profesionales de gendarmería, siguen siendo los mismos 20 de hace 25 años. Los mismos 20 profesionales que hacen todo su esfuerzo, hacen los contratos con las empresas, tratan de meter para que gente se rehabilite y todo lo demás. Y tú le preguntas por los que están con cautelares y ¿qué es lo que te dicen? Es que esos son imposibles de rehabilitar porque saben que van a salir. Entonces no quieren rehabilitarse. Entonces empezáis a ver una suerte de nudos, como los trabajadores de la corporación también ven nudos siempre todos los días, aquí empezáis a ver nudos. O sea, a mí la pregunta es, si esos nudos están hace rato dando cuenta, ¿para qué se juntan los supuestos coordinadores del sistema procesal? ¿Para autojustificarse? ¿Para decir que, mire, la cosa va bien, no va mal, tal caso, hay que ponerle más atención aquí y allá? Es decir, uno mismo ve que con el caso de esta chica de Quilpué, Ámbar, que el propio gobierno desconoció sus propias decisiones políticas de hace 4 años. Po. Es decir, ellos nunca dijeron, en medio que el tipo la mató y había salido libre, nunca dijeron que ellos habían alentado esa reforma, que ellos habían apretado el Poder Judicial para que las comisiones avanzaran lo más rápido porque estaban saturadas las cárceles. Y después el gobierno fue ominosamente silencioso en una acusación constitucional contra una ministra que era una pérdida de tiempo, que por suerte se cayó. Pero te das cuenta que al final el tema tiene que ver con que es, un, es, un, es un caballo muy grande para el que lo quiera montar. Entonces, si tú me dices, el sistema no da, no, pues no da, porque el sistema no está Pero planteado. ¿el sistema o el profesional que tiene que hacer funcionar el sistema? Yo creo que si fuera por los profesionales, si no fuera por la capacidad profesional que tienen la gran mayoría de los que están en el sistema, esto sería peor. A eso voy. Es decir, con lo que tienen y con lo que aguantan, la cuestión funciona. Pero claro, por ejemplo, hay una decisión estratégica que no la tomó ni siquiera Saba Chaguán, la tomó Guillermo Buena, que el delito de bagatela no se va a investigar. Y lo que tú dices, son 560.000 personas que o no tienen acceso a la justicia o terminan con causa archivada y quedan con esa sensación de que a mí el Estado, cuando me pasa algo, no hace nada. Claro. Y en el caso de los más vulnerables, Pero el eso, abogado tiene, el abogado tiene que sacarse la cresta literalmente, para que pase algo. Entonces, al final de cuentas, como que inventamos un caballo de Troya, es decir, no haber escuchado, claro, por eso, o sea, yo creo que se está pagando, la reflexión es que se está pagando la consecuencia hoy respecto a esas medidas de no escuchar a esta marginalidad que se tendía en las cajas, ¿no? Y que no sí, alcanzaban a llegar claro, al sistema con más recursos que era el Ministerio Público. Eso se está pagando hoy en día, no haber atendido este silencioso, como tú dices, monstruo que se fue despertando a poco. por Porque un lado, el narcotraficante, o sea, toda la organización criminal, sus bases comenzaban desde la marginalidad misma, que eran los sectores que no estaban siendo escuchados por la justicia. claro, y a la vez porque no, yo creo que aquí funciona la lógica de poder como completamente. Es decir, se asume que todo ese grupo atomizado como está no va a reclamar ni va a tener una incidencia real. Entonces, si no reclamó un año, después ya fueron 2, después fueron 5, después fueron 10, y después, claro, ¿cuál es la reflexión ahora? Un poco la caricatura que se hace, es como, pero ¿por qué defiendes al primera línea que es un ex cename si es un delincuente? Y tú decís, pero ¿cómo? A ver si, con toda la frase que me estáis diciendo, lo delincuente es lo que menos debería importar, po. Porque al final de cuentas es como,
casi, como lo estás describiendo, ese cabro tiene razón de estar protestando. Entonces, eh, un poco, yo volví a leer el otro día, hace un rato, esta crónica que hizo una chica, una antropóloga, en medio del estallido social sobre las primeras líneas. Y ella decía que al final esa construcción de esta épica tenía que ver con la falta de Estado. Cuando el Estado se va, cuando el Estado no está, los muchachos al final juntando de todo, porque juntaste cómics estadounidenses, construiste una suerte de... Y ellos se sintieron útiles, pues. Si esa fue su función, porque eran los que resistían la represión policial para que la gente pudiera protestar. Y así se fue dando, se fue dando y se fue justificando, se fue justificando, y al final hubo una suerte de medición de poder que, claro, lo paró ni siquiera la pandemia, lo paró el feminismo, podríamos decir, porque fueron después las mujeres las que salieron 1 millón y tantas sin protesta mediante, y claro, después vino la pandemia y paramos, pero hasta ahí llegamos, es decir, como que la foto quedamos ahí medio parados. Claro, claro, claro. Nos quedan... Entonces, ahí tú veis que hay mucha promesa en nuestro sistema de justicia que es incumplida. Y yo creo que los que más la sufren son los vulnerables y los funcionarios que deben atenderla. Ya corto, nos quedan 4 minutos. En una entrevista que le hicimos en algún momento al ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, él muy claramente decía, claro, como tú, coincidía con que no es posible abarcar a todo y que una buena forma de poder balancear para mejor es fomentar la mediación, ¿no? Mediación en los tribunales, extratribunales, mediación en los barrios, la mediación, ¿no? Que tiene que ver con la conversa. Desde tu experiencia, conocer otros modelos, has viajado por el mundo cubriendo justamente temas judiciales. ¿Cuál podría ser esta solución? Yo creo que la mediación es una, pero también yo apelo, creo que en este minuto al trabajo comunitario, es decir, al recobrar, el reconocerse en los territorios, en los lugares. Eso creo que falta mucho, porque al final de cuentas, como medidas prácticas de enciérrate y no te metas en problemas, te genera más angustia y termináis más atrapado en todo. Y a la vez el trabajo comunitario también va generando ocupar los espacios. Tenéis que salir a la calle, tenéis que estar en un lugar, tenéis que meterte en una olla común. Y en este caso, eh, como forma la idea de la organización comunitaria también podría ayudar mucho a que la mediación se validara. Porque en este minuto la mediación por la mediación es como la palabra por la palabra. No es algo que uno tenga asumido. Entonces, es un poco lo que un amigo me decía sobre el comercio justo. Es decir, si tú no haces comercio justo, si tú siempre quieres vender tratando de cagarte al otro, Claro. es muy difícil que puedas asumir el concepto. Entonces, la mediación desde la institución, claro, suena bonito, pero las dos vecinas siguen viviendo ahí. Entonces, mediar ¿Y plata? también. También, ¿Requiere en Chile más plata? sí, claro, sí, claro. Sí, primero debería ser una revalidación de todo el cuerpo de trabajadores de las corporaciones y de los Claro. municipios también, ¿cachai? Y a la vez colocarlos como en un plan de un programa real de rehabilitación quizás más grande, ¿cachai? Es decir, no, yo siento que siempre las soluciones vienen como que tres instituciones se coordinan y el resto da lo mismo. Y a esas tres instituciones le termináis por presupuesto aumentando la plata y nunca se sabe si hubo resultado o no hubo resultado. Y al final, ¿qué es lo que pasó? 28.000 millones defraudados de Carabineros. La institución por el suelo. El ejército, la misma cuestión, claro, le sacaron el 10% de Codelco, pero ahora encontramos que se andan robando hasta las plantas. Entonces, siempre hay una pata coja de la mesa. Y ese quizás es un problema, claro, un poco del modelo político, también del hiperpresidencialismo, porque al final de cuentas, si no hay iniciativa de la moneda, los proyectos no avanzan. Y también porque por mucho tiempo se apostó a debilitar el tejido social, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales. Entonces, es como complejo. Pero ahora los muchachos yo siento que están revalidando la ética. Y eso quizás es lo nuevo, como del tiempo que estamos. Ya no es valorable ser pillo. Es como, o por lo menos lo que uno siente de las generaciones nuevas.
No sé si eso habrá sido una gran labor y esforzada de los profes, de la gente, también de cómo los muchachos han leído sin en la sombra de la dictadura el relacionarse, porque claro, antes estaba la sospecha, me acuerdo yo, que era como que uno tenía que conocerse para dejar de ser sospechoso respecto del otro. Hoy los muchachos haciendo trabajo se validan más y también están más satisfechos. Además que algunos no están corriendo contra el tiempo como nuestros papás nos pusieron a nosotros. Ah, claro. Entonces el cabro se está tomando más su rato, quiere hacer otra cosa. Por ejemplo, otro día leía que trabajo social está con un aumento de matrícula y tú decís, mira tú, que muchachos quieran dedicarse a ayudar a otros, también habla de un país que quizás está cambiando, que no es solo el modelo del mall que nos quisieron vender. Que hay esperanza. Millón de gracias por Sí, la, es la idea, es la idea. millón de gracias por la entrevista. No, pues, a ustedes. Un abrazo. Chao.